que dar las gracias al Instituto Juan de Mariana, que esto es el tópico, ¿no? Muchas gracias a los organizadores. Pero yo tengo que hacer, ahora que se está grabando, un agradecimiento muy especial a Irune Ariño, que está ahí al fondo hablando con José Carlos, no se está enterando de nada, pero sí, está disimulando, pero es la persona por la que yo estoy aquí y me ha confiado en mí siempre, me ha invitado, ahora que está ella en un momento de pasar página y de iniciar un nuevo capítulo en su larga carrera de éxitos que va a tener. Quiero agradecerle especialmente durante todo este tiempo que ha estado en el Juan de Mariana, siempre me ha llamado, me ha apoyado y ha sido compañera de fatigas y una grandísima amiga. Entonces le quiero dedicar a ella esta ponencia. Y luego la verdad es que me hizo la gran faena que el tema, la importancia de la libertad económica es como para mí decir, habla de que el cielo es azul. Pues tengo que decir, la libertad económica es muy importante y ya me puedo ir, porque es como una cosa muy obvia, ¿cómo no va a ser importante? Sin embargo, me he dado cuenta de que tal vez sí sería bueno reflexionar un poquito, después de los dos pesos pesados, por la calidad de las intervenciones he aprendido muchísimo, me habría gustado llegar a tiempo de todas las ponencias, pero me ha encantado, vaya suerte que tenéis, no por mí, claro, sino por tener el plantel que vais a tener en estos días. Y hoy, claro, hoy se habla de los diferentes conceptos de libertad y de justicia, y a lo mejor es interesante hacer un par de reflexiones, por lo menos desde un punto de vista que tal vez no es el punto de vista habitual. Dale, Paul. Paul, ¿qué has hecho? Vamos a ver. Es que está... Tú ánimo. Esto para septiembre te va a quedar. Pásalo. La siguiente. Este señor es Steve Horvitz. Es un grandísimo economista, amigo de muchos, maestro de muchos, que no todo el mundo ha leído sus obras, hay que leerle. Falleció hace muy poquito después de una gran lucha contra el cáncer. Yo no le conocí personalmente, sí a su mujer, Sarah Squire, que es otra gran luchadora por la libertad en general, también por la libertad económica, pero por la libertad en general. Y quiero rendir homenaje a Steve Horvitz, no ahora, solamente al final de la ponencia vais a ver por qué es un homenaje a Steve. Y no sé si ponerme a cantar hasta que Paul vuelva y decida cambiar, o igual lo hago yo. Vale. Realmente me ha costado mucho concentrarme para preparar esta charla, porque ¿cuál es el tema? El tema que nos tiene a todos encandilados, el COVID, ¿no? Y en concreto en Twitter, que sabéis que yo soy adicta, me estoy quitando pero no lo logro, y he visto que tenemos aquí una persona que además tengo la suerte de que sea amigo, que es Juanma López Zafra. Esta mañana le han insultado fuertemente. Qué raro, Juanma, que te insulten en Twitter, ¿no? Porque claro, ahora tenemos la quinta, la sexta ola, una ola N, hay que llamarle ya la ola N, y entonces yo no entiendo de esto, no entiendo de estas cosas, ya estoy vacunada, no brillo en la oscuridad de momento, pero había dos científicos, entre nosotros eran un poco de izquierdas, ¿no? O sea, así como progres y tal, que estaban explicando por qué, a ver si te enteras, Juanma, por fin, por qué es importante el tema de que, aunque no haya colapso hospitalario, pero hay difusión entre los jóvenes, que sois todos unos descerebrados, porque nosotros no salimos de fiesta. Yo, por ejemplo, anoche no me fui a cenar por ahí, ni tomé el aperitivo con mis amigos de aquí, nada, ¿no? Somos santos, vosotros sois los descerebrados. ¿Por qué es tan importante que, aunque no haya saturación hospitalaria, haya gran difusión? Entonces, no quiero dar nombres para que no les hagáis la vida imposible, pero uno de los tuiteros me decía, al mantenerse una alta incidencia de personas infectadas, aunque sea con síntomas leves o que no tengan síntomas, en las que los virus se multiplican, se aumenta la probabilidad de aparición de variantes que puedan ser más peligrosas. Y yo decía, ¿porque se amoldan al cuerpo? O sea, es porque los virus se adaptan. Y me decía el tuitero 2, no es que se adapte el virus muta aleatoriamente, o sea, cuando le brota, no sabemos exactamente cuándo. Pero si una mutación le ayuda a esparcirse o a ser más resistente a la vacuna, lo más probable es que esa ventaja
le haga tener una ventaja que va a hacer que perdure y que las demás variantes pues se vengan abajo, ¿no? Y a más casos, más posibilidad. Claro, luego viene Juanma y te destroza todo el miedo, te quita el pánico porque te dice, bueno, pues es que de la gripe hay 250.000 variantes y no pasa nada, o sea, te vacunas cada año y no, ¿cuál es el problema? El virus está comportándose como un virus, ¿no? Y estáis pensando, ¿no íbamos a hablar de la importancia de la libertad económica? Me llama mucho la atención, espera que no me tengo que salir del rango, me llama mucho la atención lo que está en rojo, que no sé si lo veis, pero yo pues las moscas. Los virus se multiplican y aumenta la probabilidad de aparición de variantes. Y además, si una mutación es buena, si es una solución a la hora de sobrevivir el virus, esa ventaja le ayuda a ser la cepa dominante y tener ventaja respecto a los demás. Y, sobre todo, a más casos, más probabilidad. Eso es lo que me ha llamado la atención. Entonces me he puesto a pensar en la libertad económica y me he dado cuenta de que, bueno, perdón, antes de pensar en la libertad económica, esto sabéis lo que es, lo tenéis que saber porque pone ahí arriba. Total, casos confirmados de COVID totales. Es del Reino Unido. Esto se llama una curva crecimiento exponencial. Realmente, esto es de marzo, o sea, no es la ola N, es la ola 1. Esto todos lo tenemos en nuestro país, en marzo, y en todos los países el virus llega, catapum. Fijaos qué curioso. Esto es la curva que representa el PIB per cápita mundial desde 1500 hasta el año, creo que pone 2000, que también es exponencial. El crecimiento económico también es exponencial. Por alguna razón, ¿no? ¿Qué es lo que desencadena que el crecimiento económico, exactamente igual que el crecimiento de los virus, por lo menos cuando aterrizan en una población, sea exponencial? Y eso es lo que me gustaría ver en relación con la libertad económica. Y ahora sí, cuando hablamos de libertad económica, yo creo que hay que destacar dos ámbitos en los que podemos hablar de libertad económica. Uno es el sistema, la libertad en el mercado, la libertad económica en una nación, en una sociedad, etc. Y la otra, la libertad personal. La libertad personal, ¿vale? Vale, ¿a qué llamamos libertad económica en una nación? Pues es el mayor o menor grado de libre mercado que existe. Libre mercado no entendido solamente como apertura de fronteras, sino entendido como una estructura que existe en la economía de una sociedad y que se sustenta principalmente en 4 puntos. Los acuerdos voluntarios, que son los contratos, la existencia de contratos que asegura su cumplimiento, la propiedad privada, la defensa de la propiedad privada, que es el gran incentivo que permite que las personas tengamos expectativas económicas y que hagamos cosas para mejorar nuestra condición. Aquí debería decir libre competencia, pero está borrosillo. Y esto es la protección de la persona, ¿no? Claro, si nos ponemos pues así de sencillo, pues ya tienes esto, ya. Claro, pero la realidad no es blanco y negro, no es 1-0. Es decir, hay diferentes grados de libre mercado, hay diferentes grados en los que un país puede tener una defensa mayor o menor de la propiedad privada. Hay gente ilusa que cree que hay propiedad privada en España. Bueno, pues es una propiedad privada relativa. Relativa. Depende. Tú no tienes la total disponibilidad de todos tus bienes, porque el Estado, como Hacienda somos todos, cariño, pues igual te quita lo que tú te has ganado siempre por tu bien, ¿eh? Cariño, por tu bien. Y no solamente eso, pues cuando se muere un familiar tuyo, no siempre te deja en herencia todo, porque allí donde hay impuesto de sucesiones, pues el Estado también, por tu bien siempre, cariño mío, te lo quita, ¿no? Entonces, si analizamos los derechos de propiedad en puridad, vemos que hay un mayor o menor grado de libertad o de defensa de los derechos de propiedad. Exactamente igual que sucede con los contratos, la defensa de los contratos. Bueno, pues si tienes un ocupa en España, en una casa que es tu propiedad, tienes un problema.
Hay personas que no cumplen los contratos y no les pasa nada. Hay otras personas que sí, pero no siempre la ley asegura los contratos. Y fijaros que he hablado de la ley, con lo cual vemos que la defensa del libre mercado o que haya un sistema de libertad económica en una nación no depende solamente de la economía, sino que depende de la idiosincrasia del pueblo, es importante, de la actitud de la gente, pero de la ley, del sistema político que exista, de las costumbres, etc., ¿no? Hay muchas cosas que interfieren. Las instituciones. El estudio de las instituciones, no solamente las económicas, es básico para entender por qué la libertad económica es tan importante cuando hablamos de libertad en un sistema económico, ¿no? La libertad económica en un sistema o en una nación no sobrevive si no existen instituciones adecuadas, pero no instituciones nominales, es decir, bueno, aquí ya tenemos un tribunal constitucional, el tribunal de cuentas, tenemos todo, tenemos todos los cromos, pero solo de nombre. ¿Funcionan? Creo que ha sido Santi el que ha dicho que con 1 año y medio de retraso, por eso de la carcajada fuera de tono he sido yo, porque he dicho, claro, con 1 año y medio todo funciona fenomenal, ya cuando ya nadie se acuerde, yo llego y digo, vamos a defender aquí que esto está en contra de la Constitución. Bueno, Rosa María Mateo, el nombramiento no es constitucional. Y la tía ya ha medrado, ya ha hecho, quitado, puesto, tal, no sé qué. Bueno, pues muy bien, tenemos instituciones nominales que no ejercen. Habría que pensar por qué esas instituciones no ejercen como deberían. ¿Por qué la gente lo aguantamos? ¿Por qué lo consentimos? ¿Por qué no penalizamos a los políticos que se lo saltan? ¿Por qué no lo reclamamos? ¿Por qué no lo reclamamos? En vez de reclamar un cheque bebé, reclamar el funcionamiento limpio de las instituciones, la transparencia. No solo de las instituciones públicas, de las instituciones privadas también, de los think tanks, por ejemplo, que sean transparentes, de todas de las empresas privadas, grandes, pequeñas, de las universidades privadas, públicas, de nuestro propio entorno, porque al final una empresa es un conjunto de personas, un gobierno es un conjunto de personas, un tribunal es un conjunto de personas, y está en la catadura moral de cada uno hacer que tu funcionamiento, tu desempeño en esa institución sea ético, sea transparente y des ejemplo y denuncies cuando algo no funciona, ¿no? La importancia de las instituciones es algo que no me he inventado yo, me encantaría, pero no. Se ha hablado muchísimo en la historia del pensamiento económico y me gustaría destacar a Daron Acemoglu, que es un tipo que habló de instituciones extractivas e instituciones productivas. Hola, si estás viendo este vídeo es porque eres seguidor de la actividad del Instituto. Si te gusta lo que hacemos y lo que decimos, puedes apoyarnos. ¿Cómo? Es muy sencillo. Puedes hacerte miembro del Instituto o miembro del canal de YouTube. Con la membresía contarás con descuentos y también con contenido exclusivo. Además, estarás ayudando a divulgar las ideas de la libertad. ¡Anímate! Porque seguramente hay 25 millones de clasificaciones de las instituciones como base de la libertad económica de los pueblos y de las naciones, pero esta diferencia tan sencilla permite entender que tú puedes tener un tribunal constitucional que no haga nada, sino al revés, que haga que vayas para atrás, o puedes tener empresas, o puedes tener un gobierno, etcétera, etcétera, puedes tener instituciones que vayan medrando y que retroceda la libertad económica y el crecimiento económico, que ahora vamos a hablar de eso, o puedes tener las mismas instituciones pero productivas que empujen, que vayan a favor de la marea, ¿no? Que jueguen a favor de obra. Y me gusta mucho esa distinción porque cuando miréis instituciones en vuestro alrededor podéis decir, este está medrando, este no. En diferentes países con mismas... A mí cuando me dicen, perdón, China es un ejemplo de capitalismo salvaje. Y yo, bueno, puede ser ejemplo de algo salvaje, pero no capitalismo. A lo mejor de colectivismo. Pero tienen mercado. Y dices, a ver, ¿a qué llaman mercado? ¿A qué? ¿Mercado libre? ¿Mercado no libre? ¿Monopolístico? ¿Tú puedes hacer todo lo que quieras de verdad? Por eso los ricos de China se van a Australia a comprarse ahí coches, porque es que Xi Jinping ha dicho que los ricos son malos. Que no es muy original, ¿eh? Eso también lo decimos por aquí.
pero allí el tipo lo pone por ley, no se puede ser rico. No puedes tener gastos en bienes de lujo. No puedes tener un chalet en Galapagar, digo, por poner un ejemplo. Y entonces la gente en China se van a Australia a comprarse el chalet en Galapagar. Vale. Lo que sí es cierto es que las instituciones que fomentan la libertad económica llevan a que haya crecimiento económico en los países. Eso es sota, caballo y rey. Y quien diga que no, yo le traigo 25.000 ejemplos históricos de la miseria de los sistemas socialistas. En general, me podéis sacar un ejemplo, pues, no sé, la Unión Soviética del año 2 al año 3, en esta franja, en este tal, tuvo crecimiento económico. Bien, pero en general a largo plazo, crecimiento económico sostenido, que dure, que dé para varias generaciones, las instituciones económicas basadas en la libertad económica. Esas está muy claro. Y a mí esto me lleva a plantearos una pregunta que no tenéis que responder ahora, que es una pregunta ética. Y es, ¿defenderías la libertad económica si no llevara la riqueza? ¿Defenderías la libertad económica de los países si no generaran riqueza? Si un sistema que minara la libertad económica generara riqueza, ¿habría que defender la esclavitud? Porque genera más riqueza. De hecho, la esclavitud genera más riqueza que la no esclavitud. ¿Hay que defenderla? ¿Defendemos por motivos utilitaristas la libertad? Entonces, no digas que no, que te he dicho que no respondas ahora. Te tengo acochinado. Vale. Bueno, pues vamos a dejar esa pregunta y yo voy a explicar de manera no ideológica por qué la libertad económica en el sistema funciona. No ideológica. Ese es el punto de vista que os decía, que igual no es el que siempre habéis visto, ¿no?, cuando se habla de defender la libertad. Y voy a hablar de teoría de sistemas, que es una teoría matemática muy chula, que explica gran parte de lo que sucede en las sociedades. La teoría de sistemas complejos nos dice que la sociedad es un sistema hipercomplejo y que la economía es un sistema hipercomplejo, que el cerebro es un sistema hipercomplejo y nos permite mirar de una manera, dejando la ideología de lado, para que nadie te diga, bueno, qué demagoga eres. No, vamos a dejar la ideología. Vamos a ver qué pasa si lo miramos desde el punto de vista de los sistemas. Y por abreviar, y no os preocupéis que no voy a entrar mucho en el tema, no, va a ser todo sencillo. Pero por resumir, podemos hablar de 3 tipos de sistemas. El sistema cerrado no entra ni sale ni energía ni materia, nada. Perdón, el aislado. En el sistema aislado no entra nada ni sale nada. En el sistema cerrado entra energía y sale energía, pero no materia. Y en el sistema abierto entra y sale de todo. Si lo trasladamos a la economía, podríamos ver que un sistema aislado es una autarquía absoluta al 100%, que sabéis que tiene muy pocos visos de que aquello funcione durante mucho tiempo, a menos que no quieras que haya progreso, que haya avances o que haya innovaciones, etc. Si quieres que haya innovaciones, tienes que permitir que haya entrada y salida de cosas, ideas, modos de producción, energía o tipos de energía, materias primas, importaciones, exportaciones, trabajadores, capitales, etc., ¿no? Claro, tenemos el sistema abierto, que es el top, y luego tenemos el sistema cerrado, que es mitad y mitad. ¿Por qué el sistema mejor es el sistema abierto? Y aquí viene la mega diapositiva. Vale, se ve más o menos, ¿no? Me voy a acercar a la pizarra. Veis regular, ¿verdad? Pero sí veis un redondel aquí que tiene... no es una línea continua, es una línea discontinua, y aquí hay como pelotitas de colores, ¿verdad? Bueno, son los elementos. Este es el sistema y estos son los elementos o los componentes del sistema. En teoría de sistemas, cuando es un sistema abierto, entra información o datos, energía, materia, luego lo transponemos a la economía, porque esta yo creo que es la diapositiva más importante. Entra, suceden cosas dentro, hacen su magia y sale productos o servicios, energía transformada, información en vez de datos, etc. ¿Vale? Estos elementos tienen
propiedades distintas, en realidad tienen, creo que formas distintas, colorines y tal, tienen propiedades y atributos distintos, se relacionan unos y otros de maneras específicas, es un sistema heterogéneo donde esas relaciones cambian, especialmente cuando entran cosas de fuera, entran datos, entra energía, entra materia, entra lo que sea, y pueden cambiar su manera de relacionarse, sus propios atributos, etcétera, en función de esto que entra nuevo, ¿vale? Al ser hipercomplejo, quiere decir que la propia complejidad del sistema nos impide predecir. Aquí suceden cosas que no tenemos claro qué es, pero sabemos lo que sale. No sabemos lo que pasa dentro, pero sabemos lo que sale. Y también sabemos que eso se llama orden caótico. El orden caótico no es la habitación de un adolescente, es mi mesa del despacho. Que tú me dices, ¿dónde están las notas de tercero A? Y hago así. Y las saco. ¿Alguien entiende la lógica? No, solo yo, que soy la del sistema. ¿Vale? Esa es un poco la idea. ¿Qué sucede? Que cuando se da orden espontáneo en este sistema caótico, se produce un fenómeno maravilloso que se llama emergencia. Emergencia de emerger, ¿no? No de que haya una alerta o algo así, sino suceden cosas, aparecen cosas. ¿Qué aparecen? Nuevos elementos, nuevas propiedades de los elementos que ya existían, nuevas funciones de estos elementos, nuevas relaciones entre unos elementos y otros, y subsistemas. Aparecen aquí, que no lo veis bien, pero aquí hay un hexágono, aquí hay un triángulo y aquí hay un rectángulo. También hay otro que está ahí por su cuenta, esta soy yo no estoy en ningún subsistema. Bueno, pues esos subsistemas, estoy saliendo fuera de cámara, ya llego, vuelvo, estoy aquí. Estos subsistemas sirven al propio sistema, es decir, hace que sean inteligentes, que aprendan de lo que sucede y que, por ejemplo, oye, que pueden entrar cosas malas, digo, una crisis financiera que te mueres, o una pandemia, o cualquier perturbación, o miedo, o una institución, la corrupción, por ejemplo, puede entrar un ejemplo de corrupción que se imite dentro del sistema, ¿vale? Bueno, pues estos subsistemas se ocupan de que el choque y el efecto sea cada vez menor, porque el sistema aprende a sobrellevar esa crisis, ese problema, etc., ¿no? Con lo cual, se crean diferentes tipos de subsistemas que, si esto lo llevamos a la economía, podríamos hablar del sistema financiero, podríamos hablar de una constitución, podríamos hablar del sistema jurídico, podríamos hablar de un sistema educativo. La propia sociedad, que es hipercompleja, genera subsistemas que son las instituciones, que surgen como acuerdos entre dos, que se plasman en contratos y que esos contratos se convierten en hábito porque quitan incertidumbre a las relaciones entre las personas y terminan cristalizando cuando funcionan en instituciones, ¿vale? Qué bonito todo. Pero claro, uno de esos elementos y uno de esos subsistemas es el gobierno. Claro, los gobiernos, yo ya sabéis cómo soy, a mí me cuesta mucho creer que es muy eficiente, pero entiendo que si está ahí es porque algo de eficiente es. Algo tiene que tener, Irune. Ahí está el gobierno. ¿Qué pasa cuando el gobierno captura las relaciones del sistema y decide cómo tienen que ser? ¿Cómo tienen que relacionarse las personas? En economía, ¿eh? No, ya no vamos a hablar de... Luego, si queréis, en la comida, cuando sea, hablamos de feminismo, pero ¿cómo tienen que relacionarse económicamente? ¿Cómo tiene que ser el contrato laboral? ¿Cómo tienen que ser los contratos de préstamo? ¿Cómo tiene que ser la banca o no? ¿De acuerdo? Entonces se produce un problema. Alguno podría pensar, ¿qué anarquista eres, María? A lo mejor el subsistema gobierno, digamos que captura esas relaciones para hacer que fluyan y que siga entrando y saliendo información, etcétera, etcétera. Bueno, pues sí, efectivamente, eso se llama Estado de Derecho. El Estado de Derecho es una institución más, un subsistema que sirve para impedir que los poderosos capturen y secuestren el aparato económico. No voy a hablar de los demás,
sus sistemas porque no me corresponde, pero estoy dentro de la economía, el aparato económico, la justicia también, etc. Y que el que la hace la paga, ya sabéis lo que es el Estado de Derecho. Ahora bien, hay que estar ahí, ¿eh? Hay que estar vigilando que eso siga funcionando. Y si no, el Estado tiene una extraña tendencia a descuidar eso y a querer privilegios. ¿No? Tiene una ventaja respecto a los demás y perdura más que los demás. Y eso es un verdadero problema, ¿no? El analizar, para mí, por mi cabeza, analizar la economía y la política también desde teoría de sistemas me ayuda a quitarle sesgo ideológico y a decir, pues mira, es que igual si tenemos estas instituciones, a alguien está beneficiando. Eso sí, si el Estado o cualquier otra institución, como por ejemplo las grandes corporaciones que pactan con el Estado y se relacionan los dos subsistemas, deciden limitar la entrada y salida de energía, materias primas, financiación, información, etcétera, ya sabemos lo que pasa con los sistemas cerrados, que no evolucionan tanto. Por supuesto, aquellas autoridades que han intentado que el sistema sea aislado, pues la autarquía, o sea, nuestros primeros 20 años de posguerra fueron tela marinera. O sea, para explicar eso en historia económica es como todo mal. A ver, autarquía, todo vino abajo, se vino todo abajo. O sea, porque no podías esto, porque no podías esto, porque no podías esto, porque no teníamos esto, no teníamos esto, no teníamos esto. Y no es el único caso, ¿no? Cada vez que se ha intentado una autarquía, que da mucho gusto y rinín decir, yo sola puedo, yo puedo. No puedes. No puedes porque somos animales sociales y estamos en un entorno global, ¿no? Bendito entorno global que nos trae otras muchas cosas buenas, ¿no? Aunque plantee desafíos como el que mencionaba Santi antes, claro que es un desafío, como todo lo demás es un desafío, mantener vivo el Estado de Derecho y actualizado, que la Constitución sirva para algo, que no nos dé miedo cambiarla o no cambiarla, que no hagamos las cosas por gestos, sino que sepamos exactamente qué tenemos que afrontar, la digitalización, el tecnopoder, bueno, en fin, todos esos desafíos son cosas que no tendríamos que pensar. Vamos a plantearnos los desafíos, tendríamos que estar alerta siempre, porque la evolución exige eso, estar permanentemente no cambiando, sino planteándote, estoy donde tengo que estar, porque yo soy ahí hayekiana, muy hayekiana, esto evoluciona, los sistemas evolucionan, los elementos van cambiando. Entonces, nosotros tenemos que ir dándonos cuenta de dónde estamos, quiénes somos y a dónde queremos ir, sobre todo a dónde queremos ir. Porque lo que hagamos hoy es lo que va a determinar. Mi conclusión, efectivamente, aquí está la relación con los virus. A más casos, más posibilidad. Cuantas más interrelaciones haya, más posibilidad de que emerjan instituciones que solucionen las crisis, que solucionen los problemas, o no, pero desde luego a más casos, más posibilidad. Nosotros tenemos que ser el virus, nosotros. Nosotros tenemos que aprender a reproducirnos para que haya cuantas más mutaciones, mejor. Habrá una mutación horrible, pero a la cuarta igual sale una mejor, ¿no? Y así es como hemos evolucionado, los seres humanos y la naturaleza en general. ¿Qué pasa con la libertad individual, ¿no? ¿Hasta qué punto la libertad individual, la libertad económica individual es relevante, tiene que ver con esto o no? Bueno, pues esta señora soy yo, antes de cortarme el pelo. Ahora se va a tener que trabajar mucho, ¿eh? Atento, porque esto tenemos que estar sincronizados. Yo tengo ahí un pequeño caudal que puedo dedicar a comprarme una casa, o puedo ser astronauta, o puedo invertir en una fábrica, o puedo dedicarme a la bolsa. Eso es una agricultura, puedo dedicarlo al campo, o puedo meterme en el gobierno, por ejemplo, ¿no? En realidad, mi único objetivo es ser millonaria. Ese es mi único objetivo. La libertad económica individual se basa en que tú, con el esfuerzo, con el resultado de tu esfuerzo, de tu energía y de tu tiempo, tienes que tener derecho a dedicarlo a aquello que te parezca mejor. Pero claro, aquello que te parezca mejor, con lo torpe que soy yo, puede ser el fracaso. La libertad económica también es el derecho a fracasar y a aprender y a recuperarte o no recuperarte, pero intentarlo.
No es libertad económica el decir, bueno, tú puedes dedicar tu tiempo, tu energía y tu dinero a todo lo que te dé éxito. No, no, a lo mejor fracaso, a lo mejor necesito varios intentos, como las personas que somos imperfectas tenemos, ¿no? O sea, ese es el problema de las personas imperfectas, es precisamente este. ¿Defenderías la libertad económica de las personas que fracasan? ¿Tienen derecho las personas a equivocarse económicamente en lo que hacen con su dinero? A decir, bueno, yo voy a pedir préstamo sobre préstamo, hipoteca sobre hipoteca. Total, que pague el de atrás. Como un sistema de pensiones normal, ¿no? ¿Tienen derecho? Siempre que asuman las consecuencias de sus actos, ¿no? A menos que digas, bueno, mira, te voy a decir una cosa, Paul, he fracasado hasta aquí. ¿Me salvas la vida? Y Paul puede decir sí o no, porque él, con el resultado de su esfuerzo, de su trabajo y de su energía, hace lo que le parece. Y si quiere estar salvando mis negocios de aquí a la eternidad, pues yo te lo agradezco muchísimo. Pero si no le da la gana, no. Lo que no es correcto y va en contra de la libertad económica individual es no dejar que el que fracasa fracase y si fracasa, salvarlo sin preguntar con el dinero de los demás. Porque yo así os salvo a todos. Con un dinero que no es mío, salvo a todos, ¿no? Entonces, hay que tener muy claro que la libertad económica es fenomenal, pero que sepas que la libertad va, irreparablemente unida a la responsabilidad individual y que si te equivocas, tienes que asumir las consecuencias. Si inviertes en criptos, pues igual pierdes. Aunque Wall Street Wolverine diga que no pasa nada. Esto se debe a que, como nuestro cerebro también es un sistema hipercomplejo, la toma de decisiones es impredecible. No podemos saber, aunque hagamos, pues Juanma nos lo puede decir, o sea, tú puedes hacer un barrido de datos y más o menos puedes determinar o puedes anticipar determinadas cosas, pero siempre en rangos de probabilidad. No hay bola de cristal. Los economistas no tenemos una bola de cristal, no podemos decir exactamente cuáles van a ser las consecuencias de las políticas económicas. Podemos intentar identificar por qué camino va a ir. Podemos decir, a mí me da la sensación de que el sistema de pensiones está caput. Igual este no es el camino, ¿no? A lo mejor cerrar fronteras y poner aranceles tampoco es el camino. Podemos decir cuál es la tendencia, pero no podemos predecir exactamente qué es lo que va a pasar. Porque precisamente en un sistema hipercomplejo abierto pasan cosas que no puedes predecir por el orden caótico, ¿vale? Con lo cual, pues al final lo que sucede es que lo único que podemos hacer es ser conscientes de que cuando yo pierdo, hay muchas personas que me están mirando. Y estamos cableados no solamente para partir de cero y para decir, bueno, vamos a solucionar los problemas como si nadie nunca, vamos a inventar la rueda, vamos a inventar la innovación docente, el nuevo periodismo, esto que estamos todo el tiempo inventando todo el día, ¿no? Como si nadie nunca hubiera hecho nada. Estamos cableados, además de con creatividad, con capacidad de imitar. Estupendo, porque Juanma, que está ahí sentado, ve que yo fracaso y dice, por ahí no, yo voy a hacer otra cosa. Pero vemos que Paul ha invertido en algo que se está forrando el tipo, todos vamos a decir, ¿dónde? ¿Criptos? ¿Cuál? ¿En qué proporción? ¿Con quién estás? ¿Estás con Bestinver o con no sé quién? ¿O con Cobas? Con Cobas. Entonces, hay que contar con que el fracaso de uno es el éxito de muchos. Que ya sé que cuando dices, es que uno fracasa, ¿cómo le vas a dejar ahí tirado? Hay que protegerle, hay que rescatarle. Hay que impedir que se note que es un fracaso. Bueno, pues eso estás evitando que el resto aprenda. El aprendizaje de los demás individuos también es importante y determina la actividad de todos los demás individuos. Esto explica que cuando alguien triunfa, pues todos los demás triunfan también. No solamente se aprende de los fracasos, sino también de los éxitos. ¿Cuál es el tema fundamental en este punto? El tema fundamental en este punto
es que las decisiones están guiadas por valores. Es decir, es muy crudo decir, oye, el que pierde, que se aguante. Vale, yo entiendo, porque yo soy de corazón frágil y débil. A pesar de ser libertaria, no como niños por la noche y tengo corazón sensible. Entonces, a mí me preocupan los demás. Me preocupan los demás, me preocupa que de repente alguien haya hecho una mala inversión, me preocupa que haya miseria, me preocupa que haya gente que no tiene para comer y que no tiene para vivir. Y por eso voy a hacer yo, de manera individual, porque defiendo mis valores, voy a hacer algo. Y me voy a asociar con Pablo, y me voy a asociar con Irune y con el otro y no sé qué, y vamos a ayudar a los demás, vamos a permitir que se generen esos subsistemas de ayuda, y a lo mejor el gobierno tiene algo que hacer ahí, como facilitar mediante la ley que se den ese tipo de instituciones, ¿no? O permitir que los colegios y que la educación de los niños no dependa de la agenda del ministro, de la ministra o de Europa, sino que dependa de la moral de los padres y de la ética de los padres. Entonces, yo reivindico los principios, bueno, pone aquí compromiso, respeto, lealtad. Esto parece una diapositiva de un curso de liderazgo, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que la base de la libertad está ahí. También quiero libertad para que yo pueda, mediante mi actuación, no solamente mostrar que he hecho una mala inversión, una buena inversión, sino que soy solidaria, porque la solidaridad es una virtud fantástica, individual y voluntaria, no es coactiva y colectiva, y todas las demás. Y yo quiero que cuando Irune me mire, diga, yo quiero hacer eso también. Oye, fíjate qué tía tan generosa, mola, ¿no? O no. O a lo mejor quiero defender pues a los animales o X. Me parece... Comer carne es malo. Bueno, pues que haya asociaciones que te expliquen por qué es malo, tal, pero no que llegue el ministro a sentar cátedra y a poner principios morales en lugar de asegurar que se cumpla la ley que no se cumple. O sea, te están ocupando la casa, pero comer carne es malo. Es una manera de gobernar y de gestionar el gobierno muy, muy raro. Y este es, de nuevo, Steve Horvitz, parece, visto así, con lo que se me da un poco de miedo, pero él era un tipo muy afable. Y este es el homenaje a Steve Horvitz. Él creó, o sea, ahí pone, I'm a libertarian because I do care about the poor and I don't care about your intentions. Es decir, yo soy libertario porque me importan los pobres y no me importan tus buenas intenciones. ¿Te importan los pobres? Haz algo. No vayas ahí como, qué solidario soy, qué buenas intenciones. No me digas tus buenas intenciones, vamos a afrontarlo. Y él creó un blog junto con su mujer y con otros muchos economistas bastante libertarios y bastante famosos, que se llamaba Bleeding Hearts Libertarians, ¿no? Tenemos corazón. Y lo que hacían era hablar de algo que ha mencionado Santi, y es, ¿dónde está el tema social? Que tú también has mencionado. O sea, ¿qué pasa con los principios de la libertad y el tema social? ¿Que miramos a otro lado? No vamos a hablar de la mujer porque, joder, es que me van a decir que soy roja. Bueno, a mí ya me han dicho de todo, que con lo cual me da igual, pero vamos, marxista cultural y facha todo a la vez en 2 tweets después. Es que algo bueno, tengo que estar haciendo algo muy bueno. Pero en general yo os veo a vosotros jóvenes y pienso... Tú imagínate, si tú te encuentras con alguien, un compañero, un vecino, un no sé qué, alguien de tu clase que te habla de temas sociales y de la preocupación por la riqueza y tú dices, yo es que soy libertario y entonces a mí hablar de cosas sociales es un poco de rojos, ¿eh? Pues a lo mejor tú no te ves ahí identificado o identificada, no estás ahí. Yo desde luego no estoy. Este tipo tampoco lo estaba. Y entonces se ocupó de explicar que sí, efectivamente, la libertad económica genera riqueza, saca de la pobreza. La libertad económica es buena para los ricos, pero especialmente es buena para los pobres. La libertad económica individual es buena para aprender lo que no tienes que hacer tan bien. Y a nivel individual, pero a nivel colectivo, a nivel sistémico, la libertad económica de los países sirve para que los países pobres dejen de ser pobres. Es muy poco original, porque en 1776 Adam Smith, que ahora debe ser considerado un fascista de mierda, porque han debido quitar alguna, ¿no? Si a Hume le han masacrado, a Smith están a punto. Escocés también. Investigación
sobre las causas que determinan la riqueza de las naciones. Por supuesto, no era para que las naciones ricas fueran todavía más, para sacar a las naciones pobres de su pobreza, ¿no? Al final, todos estamos relacionados con todos y efectivamente, como quería demostrar, a más casos de libertad económica, o sea, con más libertad económica, con más casos, pues más probabilidad de éxito. Y quiero terminar con 3 conclusiones. Una, la libertad económica individual sustenta la libertad económica del sistema. Esa es la clave. La libertad económica individual que depende de los valores y que te hace aprender cuando te equivocas, etcétera, y que te hace dar un paso hacia lo social o no, o plantear el feminismo en términos libertarios, aunque te maten los libertarios y los no feministas y todos, eso es lo que sustenta que haya un país con libertad económica. Para que emerjan soluciones sostenibles de abajo a arriba, sin diseño desde arriba hasta abajo, sino de abajo a arriba, que es lo sostenible, es necesario permitir que el sistema sea abierto asumiendo los riesgos. Es que, claro, tenemos fronteras abiertas y el aceite de España, el aceite de Jaén, mi familia es de Jaén, por eso lo saco, el aceite de Jaén tiene que competir con el italiano. ¡Qué faena! Mejor protegemos. No, pues mejora. Compite, arriésgate, sé mejor, ¿no? Y tercero, hay que confiar en la complejidad. Hay que confiar en la complejidad, en que María va a encontrar las actas del grupo de tercero en el caos de su mesa. Y abandonar el espejismo de la protección, porque la protección no protege realmente. La protección otorga privilegios. Otorga privilegios. Y yo me río en la cara de los igualitaristas y de las igualitaristas, que dan privilegios para ser iguales. Y dices, no, o sea, estás haciendo lo contrario. Quita los privilegios y permite que la gente llegue a donde quiera llegar sin que sea a donde tú crees, ¿no? ¿Ya no hay más? Y ya está, estas son las 3 conclusiones. Pensé que había 4. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Si hay preguntas por ahí, aquí te dejamos para luego, Palma, porque tú tienes más opciones de hacer preguntas a María. Sí, aquí hay una. Ahí. Bueno, hacer breves las preguntas porque realmente tenemos poco tiempo. Bueno, primero muchas gracias y yo quiero preguntar sobre un tema que es bastante concreto. Muy bien. Es sobre la sociedad de responsabilidad limitada, que al final creo que es una institución que surge por dentro del sistema, ¿no? Dentro del gobierno, que al final lo que hace es crear esas instituciones para que la gente tenga más libertad individual en el sentido de que pueda aventurarse a crear una empresa. A que una persona pues crea a lo mejor una tienda de chuchería con la expectativa de que a lo mejor pueda desarrollar su empresa y que al final otra persona pues vea que ese dinero, que a lo mejor depositó en esa tienda de chuchería, no funciona y se quede sin ese dinero. Entonces mi pregunta es, desde la perspectiva de la libertad individual, ¿cómo se conjuga el hecho de que tenemos que fomentar que la gente cree cosas, haga cosas e innove? Versus, puede ser que esa persona fracase, y cómo garantizamos que esa persona o el resto de la sociedad incluso no se vea mermada en el sentido de el día de mañana no voy a querer crear algo porque no hay una institución que me proteja y porque yo quiero aventurarme y quiero emprender, pero si fracaso pues a lo mejor que estoy embargado el resto de mi vida, porque me embargue mi sueldo. ¿Cómo se conjugan esas cosas? Eso se llama, pues necesitamos empresarios de verdad. Un empresario es el que pone lo que decía Nassim Taleb, de skin in the game, se juega el pellejo. A ver, es como jugar con truco, hacerte trampas al solitario. Si tú quieres arriesgar, pero que me protejan, no quieres arriesgar. Entonces, eso a mí yo creo que comparativamente con los que se arriesgan de verdad, tú no sabes tampoco exactamente si fracasas hoy, pero mañana vas a salir adelante. Yo creo sobre todo en la diversidad institucional. Es decir, tiene que haber diferentes tipos de instituciones y de hecho, si hubiera mucha gente que pone una tienda de chucherías o que se tira por las sociedades limitadas y es una traba, te aseguro, porque históricamente ha pasado, que va a surgir una solución financiera entre los bancos porque les merece la pena, a los bancos les merece la pena tener una sociedad limitada a quien ayuden y que luego les vaya devolviendo el préstamo y que se dé ese ciclo de
te financio, me devuelves, te financio, me devuelves, te financio, me devuelves. Y todavía muy brevemente el ejemplo histórico, cuando la sociedad anónima estaba prohibida, precisamente por un fracaso, por la bubble, por la burbuja por la burbuja, ¿cómo se llamaba? No, por la burbuja de cuando se hunden los mares del sur la Compañía de las Indias Orientales, vamos. Sea Bubble, esa es la burbuja de esa, la de 1700 y pico. Se prohíben las sociedades anónimas y de repente, al cabo de poco, en Francia empiezan a surgir soluciones financieras que permiten que, al final, se industrialice Francia y que haya bancos de inversión. O sea, eso sí, tiene que haber libertad para que a los bancos se planteen cuál es que podemos crear diferentes soluciones para diferentes tipos de empresarios, ¿vale? No habría habido revolución industrial si no hubiera habido un nuevo tipo de préstamo y de banco a más largo plazo y con unas garantías no tan fuertes. ¿Hay otra pregunta para ti? Sí, me gustaría entender cómo usted en la teoría de las ideas son un elemento o forman parte de su sistema y cómo respondería al argumento de McCloskey, de la profesora McCloskey, respecto a ideas y no instituciones. Yo estoy con McCloskey siempre, McCloskey forever. Pero es que no creo que sea incompatible. Es decir, yo creo que las ideas son una cosa, las instituciones son otras. Las ideas te llevan a la acción. Las instituciones son la cristalización de las acciones que se convierten en hábito porque son buenas, ¿no? O sea, yo estoy ahí, yo creo que hay que leer la teoría institucional de Knight, de Frank Knight, año veintitantos, ¿no? Donde el tipo dice, las instituciones son hábitos que han cristalizado porque eliminan incertidumbre y facilitan la interacción. Previamente están las ideas. Las ideas son las que te hacen reflexionar acerca de tus valores y acerca de qué acciones, acerca de si tienes miedo de montar la tienda de chuches o no. Entonces, las ideas es el paso previo, primigenio e inicial. Sí, Domènech. Sí, ¿cómo es posible que a pesar de la evidencia empírica de que la libertad económica genera riqueza y prosperidad, haya tantas naciones que opten por el modelo contrario, muchas veces de manera no coactiva? Ahí tiene que ver las ideas. Ahí tiene que ver mucho las ideas, la capacidad de convicción de uno de los subsistemas que se da cuenta de que le conviene que no haya una economía, no quieren una economía aislada, no quieren una economía abierta porque les cuestionaría y les obligaría a estar mejorando y medran, pueden obtener privilegios si ellos son los dueños de la frontera y ellos deciden si es permeable o semipermeable, si dejan entrar unas cosas sí y otras no, y dejan entrar aquello que les favorece, y es lo que yo decía de el secuestro del sistema, ¿no? Eso, para mí, suele ser una señal de que está fallando algo en el Estado de Derecho. Es decir, en los checks and balances. Había un par de preguntas ahí a fondo. Sí. ¿Oye? Sí. Bueno, lo primero, dar la enhorabuena porque me ha gustado personalmente mucho su posición. Y respecto a lo que estaba diciendo y tal, quería hacerle dos preguntas. La primera es, ¿cómo el orden espontáneo va a asignar los recursos adecuados a la demanda en el mercado cuando un sistema, dentro de su teoría, monopolístico de la violencia, bloquea precisamente no solo la función empresarial y por ende la acción humana, sino que también el surgimiento de nuevos sistemas dentro de su teoría? Y cuando ha dicho que la ley debe crear ese sistema llamado gobierno, se refiere a la legislación. Por lo menos lo que yo entiendo, la ley no se puede crear. A ver, ¿y qué cae? ¿Del guindo? ¿De los árboles salen las leyes? Es lo que yo pienso. Pero habrá que escribirlas. O sea, la naturaleza de todos los seres humanos no emergen las mismas leyes. Una cosa es que me digas, no matar. Y yo te puedo poner ejemplos de pueblos que sacrifican a las niñas porque hay demasiadas. O que hacen cosas terribles también, ¿no? Pero yo voy más allá. O sea, de la naturaleza del ser humano no sale qué precio hay que poner en el mercado. Yo también me he estudiado los escolásticos, mucho, ¿eh? Los explico desde hace 25 años. Me los sé ya.
Y de hecho, traduje un libro de Marjorie Grace Hutchison con Carlos Rodríguez Brown, lo primero que hice en mi vida académica, donde te hablaba de esto. Una cosa es la ley natural y otra cosa es cuando la sociedad es muy compleja, ¿cómo nos ponemos de acuerdo sobre las cosas? ¿Se puede entrar a la Sagrada Familia con los hombros descubiertos? ¿Eso lo dice la ley natural? No. Eso lo dice el grupo de personas que lleva la Sagrada Familia y te dice, no, no puedes. Entonces ves a todas las niñas con su mantillita. Entonces, a eso me refiero, a esa ley me refiero. No estoy hablando de legislación, porque yo soy hayekiana. Yo creo que la ley es evolutiva y entiendo que la ley que tenemos nosotros, que procede del derecho romano y con el alemán y todas estas cosas, los códigos napoleónicos, que fueron tal vez un avance en su momento para lo que había, yo prefiero casi el sistema anglosajón, que no es perfecto, no lo es, no es perfecto, pero entiendo que la legislación actual o el sistema legislativo actual permite que se saquen leyes como churros, toda la mañana 5 leyes por día, y yo lo que haría es obligar a que memorizaran para ser gobernante tienes que leerte la ley de Bastiat y memorizarla y decirla en 3 idiomas diferentes. Todas las noches leer la ley de Bastiat para que entiendan cómo la ley tiene que ser como un club. Tú vas a la piscina y no tienes que estudiarte un manual. Tú ves 4 leyes. No entrar a la cafetería sin chanclas y ponerte la camiseta para entrar al restaurante. No hagas no sé qué. Hay 4 y si quieres estar en ese club, lo cumples. No quieres estar, pues nada. No lo quieres cumplir, te vas a otro sitio. Montas tu club. Entonces, hay una cosa que me has preguntado, la primera, de un sistema, el monopolio de la violencia. El monopolio de la violencia tiene que estar muy delimitado y por eso tiene que existir un Estado de Derecho en condiciones que yo no sé si es posible, sé que no lo tenemos. Me encantaría que lo tuviéramos. No sé si vamos en el camino adecuado. Sospecho que no. Eso es como lo veo, ¿no? Pero justamente el Estado de Derecho sirve para que los poderosos, los que tienen el monopolio de las armas, no digan, bueno, pues fiesta de la espuma, ¡hala! ¿No? ¿Qué es lo que sucede cuando no sucede, cuando no hay Estado de Derecho? ¿Hay una pregunta por aquí? Sí. Bueno, es una pregunta doble más bien, ¿no? La primera es, sabiendo que en muchísimos países del mundo, incluso aunque la evidencia empírica nos dé la razón, en el sentido de que la libertad económica es favorable, me parece favorable tanto éticamente como a nivel de resultados, ¿cómo plantearían la batalla cultural? En el sentido de que hay muchos países en los que no tienen buena situación para nada, y por otro lado, si consiguiéramos ganar esa batalla cultural y consiguiéramos libertad económica en general, pienso que la libertad económica muchas veces y la riqueza tiende hacia posiciones, o sea, hace que las personas que las disfrutan tiendan hacia posiciones en contra de esa libertad económica, hacia posturas socialistas o de intervención. ¿Cómo podríamos evitar eso? La batalla cultural para mí tiene que ser la batalla contra los privilegios. Porque una vez que tienes determinados beneficios, esto es psicología pura, ¿eh? Una vez que tienes determinados beneficios y ves que hay otro que como tú va a conseguir los mismos beneficios, dices, ostras, me va a quitar con lo que he invertido, igual si le pongo una barrera de entrada, me quedo yo aquí del rey del chiringuito. Y lo que antes para ti era contra las barreras de entrada, una vez que llegas, dices, igual no era tan mala idea. Vamos a poner una barrera de entrada para que el otro no pueda tener lo que tengo yo. Entonces, creo que la primera lucha cultural es contra los privilegios de todo tipo. La batalla cultural lo estamos perdiendo, porque tenemos unos complejos que no podemos con ello, nos da muchísimo miedo hablar claro, nos molesta muchísimo que nos llamen facha, puta, roja, no roja, marxista cultural, no cultural, yo qué sé, todo. Y estamos demasiado pendientes. Hacemos aquello que criticamos. Estamos muy pendientes de Twitter, de las redes sociales, de me ha dado like, no me ha dado like. No, los principios es algo mucho más trascendental y debería ser lo que compone nuestra acción, lo que nos empuja, las ideas que hablábamos, los principios deben ser lo que nos llevan a unas ideas que nos llevan a una acción. Y como no lo estamos haciendo y estamos de postureo, batalla cultural en Twitter, pues perdemos. Porque los otros tienen las leyes, tienen el monopolio de la fuerza, tienen la legislación, el Parlamento y tienen el aplauso generalizado. Y tienen la agenda, porque han creado sus instituciones, la Organización Mundial de la Salud, el Fondo Monetario, la ONU, y entonces ahora es la agenda
2050, donde la mujer, por supuesto, es superior al hombre, tiene privilegios, y donde todo lo digital, lo verde y tal, es lo que mola. Entonces, bueno, pues, ¿tú qué vas a hacer? Claro. Sí. Pero a nivel personal copiamos lo mejor y a nivel político pasamos de todo. Por eso, quizás así nos va. Eso... No es verdad, ¿eh? Perdón que le lleve... Nos hemos quedado sin tiempo. No, pero déjame un momento. No es que quiera llevarle la contraria, pero la verdad es que a nivel personal copiamos lo mejor y lo peor. Y a nivel político copiamos lo mejor y lo peor. Yo creo que no. Yo creo que a nivel personal también aprendemos a pedir privilegios y aprendemos incluso en los sitios más insospechados, ves que hay poca transparencia. A nivel personal, quienes están diciendo y proclamando una moral, incluso una moral liberal o libertaria, están faltando al ejemplo. O sea, yo no creo que copiemos solo lo bueno a nivel personal, y a nivel político nos comportamos como a nivel personal. O sea, un poquito de todo en función de nuestro propio beneficio y que no se note mucho para que parezcamos la repera. Muy bien, pues muchísimas gracias, María. Gracias.